Bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 19 y me gustaría hablar acerca de una muy bonita experiencia que tuve gracias a que fui invitado por J. Guadalupe Guerrero Márquez a la bella ciudad de San Julián, en Jalisco, tierra de Victoriano Ramírez el 14, y fui invitado a una reunión que hizo una familia muy bonita, por cierto, y le doy las gracias una vez más por tan cálida recepción y atención, de apellido García Márquez. Y ellos son descendientes de los García de Hermosillo y de los Márquez de los Olivos, se podría decir, o Márquez de Mendoza en la Nueva Galicia. Y la razón por la que voy a hablar es porque precisamente hace un par de días tuve la fortuna que encontré una información espectacular acerca de nuestros González de Hermosillo o García de Hermosillo, y pues aprovechando eso me gustaría compartirles la experiencia de la audiencia que tuvimos y aparte de lo que hablé acerca de los de la villa de Guadalcanal en esa población, ya que todos ellos son descendientes de estas familias. Y les comparto un video que es personal, obviamente, pero para que vean más o menos lo que fue. Aparte que tuve el honor de compartir el escenario y estar con nuestro maestro Mariano González Leal, así como amigos como Rubén Casillas y Jesús Ortega, alias El Simio. Entonces, sin más preámbulo, veamos. Y me voy a tener que criticar a mí mismo. Jorge es originario de Capilla de Guadalupe, quien tras la búsqueda de sus raíces genealógicas ha escrito interesantes libros que nos hablan sobre el origen peninsular de algunas familias salteñas, entre ellas sobre la villa de Guadalcanal, lugar de origen de los García de Hermosillo. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes en San Julián, la tierra que dio al 14. Y tengo el gusto de decir que viva Cristo Rey en esta tierra. Que viva Cristo Rey. Agradezco a José Guadalupe por haberme invitado a exponer un poco acerca del origen de los García y de los Márquez. Agradezco a todos la familia García Márquez. Especialmente le doy las gracias a mi maestro y al que me ha inspirado a mí a tomar esta, no es profesión, pero el gusto de la genealogía, al doctor Juan Mariano González Leal, al cual les pido que den un fuerte aplauso. Ahí tuve que reconocer, obviamente, a don Mariano González Leal, ya que sin él y sin su obra magna de Retoños de España en la Nueva Galicia, pues tuviéramos que hacer esto que hacemos, pero a la 10ª potencia de difícil. Él ya básicamente, tomando en cuenta los trabajos de sus antecesores, pues nos dejó un panorama prácticamente sencillo. Y gracias a la tecnología y todo, pues imagínate, ¿no? Y aquí hablo acerca de sus temas. Para mí hablar acerca de los García y de los Márquez, ya que son mis ancestros como la mayoría de los demás genealogías salteños. Los García Márquez proceden de las familias de los García de Hermosillo y de los Márquez de Mendoza, que es muy posible que sean originarios con el nombre de Márquez de los Olivos, cosa que...
Al referirme que es muy posible es porque, bueno, yo no tenía noticia. De hecho, Lupe Guerrero tuvo la gentileza de enviarme una dispensa en donde efectivamente se les menciona como Márquez del Olivo. Y pues por eso que lo dejé pendiente, ¿no? Y aquí hablo acerca de un poco, pero bueno, no en ese video, pero en la continuación, pero este nada más es acerca de los de Hermosillo porque quiero tomar eso en contexto. Está todavía pendiente en el aire, pero como quiera que sea, estas familias, como bien lo dijo la señorita que estaba presentando, son parte de la oligarquía alteña, la cual, gracias al estudio de don Mariano Rosales Leal en Retoños de España, la Nueva Galicia, pues tenemos avanzado y casi completa nuestra labor, ¿no? Lo único que necesitamos hacer es ajustar ciertas cosas que, pues, por la falta de los documentos en el tiempo que el doctor hizo sus grandes trabajos, pues no estaban a la mano. Y en eso es donde entré yo y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad, ya que pude expandir un poquito más la historia y plasmar algunos libros que hice acerca de los de la villa de Guadalcanal. Guadalcanal es una de las poblaciones que más inmigrantes a Indias dio, un fenómeno que me consta que no hay en otras poblaciones, a tal grado que más de 1.700 personas emigraron y ellos a través de los años se expandieron. Ahí es algo que es el fenómeno del que hablo, es porque precisamente al hacer mi trabajo sobre los criados de Fray Juan del Valle, me di cuenta de la cantidad tan limitada, a pesar de del tamaño de la ciudad, de las colaciones tan grandes. O sea, válgame, 7 iglesias repartidas en toda la ciudad de Úbeda, y literalmente te encuentras escasos los pases de indias de personas de Úbeda, ¿no? Entonces, a comparación de la cantidad tremenda de personas que pasaron de Guadalcanal, es algo increíble. Por todo lo que es el hemisferio de la Nueva España y en el virreinato del Perú, siendo de las familias más importantes y con un origen, la mayoría de ellos, de labradores. Y ese es el caso de nuestro ancestro y el geniarca de los García de Hermosillo, que sería Juan González de Hermosillo, el cual pasa a Indias en 1582. Don Juan se vio en una penosa deuda en la cual estaba en una situación muy difícil en Guadalcanal, y su hermano, llamado Gonzalo García de Hermosillo, decide ayudarlo y lo manda llamar. Era muy común que se mandara llamar a los hermanos familiares, ya que cuando llegaban a la Nueva España, pues poseían ellos tierras o empezaban a hacer mercaderías y cosas así, y pues si tenían algún familiar, les venían y les ayudaban de una manera muy útil. Este caballero, Gonzalo García de Hermosillo, llegó a Zacatecas en el año de 1564, y esto lo supe porque en el proceso de la Inquisición de Juan Escudero, del cual voy a hablar a continuación de este pequeño video. En 1572, Gonzalo actúa como testigo y declara tener 30 años, lo que significa que debió de haber nacido por el año de 1542, y declara que tenía 7 años residiendo en Zacatecas. Él casó con una señora en la Nueva España llamada Ana de Espinosa, y eventualmente mudó su residencia a San Luis Potosí. Gonzalo García de Hermosillo, en el pase de su hermano de Juan González de Hermosillo, declara que su hermano Juan González de Hermosillo, hijo de su padre, necesitaba pasar junto con su esposa. Desde el primer momento en que yo vi ese documento, se me hizo curioso que no dijera que mi hermano, simple y sencillamente, solamente hermano, hijo de mi padre.
Hasta que, gracias a un par de amigos, Iván González Padilla y Enrique Garibay fueron a... Enrique Garibay Castañeda. Y aquí a continuación digo el nombre del padre, pero el nombre del cura completo es Gonzalo Fernández Copete, al cual le vuelvo a extender mi gratitud y le damos las gracias. A Guadalcanal y tuvieron la fortuna de que el cura en Guadalcanal, don Fernando Copete, nos diera la oportunidad de fotografiar. Gonzalo Fernández Copete. Se me fue el nombre ahí con todos los González. Gonzalo y González. Todo el primer libro de bautismos en Guadalcanal, que comienza en 1530, y me lo pasaron, y gracias a eso pude hacer el libro al cual titulé Guadalcanal, de hidalgos, conversos, honrados y pecheros. ¿Por qué le llamé así? Porque en Guadalcanal, al igual que en muchos otros lugares de Iberia, se daba el fenómeno de que había su cabildo de hombres hidalgos, había sus hombres buenos o pecheros, y en cierta forma, inevitablemente, existe la ascendencia de conversos. Pero al final de cuentas, lo que une a los hidalgos, a los conversos y a los pecheros es la honradez. Porque de nada sirve que una persona se quiera pender de ascendencias judías. Y ascendencias nobles, hijodalgos y todo eso, si son unas personas patéticas sin honradez. Si al final de cuentas no eres un hombre honrado. Entonces, en mi opinión, la honradez es el baluarte de la hidalguía y de cualquier otra cosa que nuestros ancestros pueden haber tenido. Entonces, Gonzalo García Hermosillo, el hermano de Juan Gonzalo Hermosillo, fue hijo legítimo, en mi opinión, basado en la fecha de su nacimiento de 1542, de Gonzalo García Hermosillo y de su primera mujer, doña Leonor Sánchez de la Parra. Gracias a los bautismos pude corroborar que en 1551 Gonzalo García Hermosillo ya tenía una segunda mujer llamada Teresa Rodríguez, la cual bautiza por lo menos a 4 hijos, incluyendo nuestro ancestro que nace por el año de 1560, Juan González de Hermosillo. ¿Y cómo sé que nace por ese año? Porque en el proceso de la Inquisición contra Francisco Muñoz Borges en Jalostotitlán, en el año de 1620, don Juan González de Hermosillo, el viejo labrador, hace una declaración y dice tener más de 60 años. Entonces, ese es el origen de nuestro González de Hermosillo. Sin antes de dejar moviéndome al otro punto, el posible padre de nuestro geniarca en Guadalcanal sería el que fue el alguacil de los señores honrados, don Juan González de Hermosillo, el cual en 1528 ya gozaba de ese título. Y aquí le dejamos y agrego lo siguiente, que es la buena noticia que encontré un padrón del año de 1515, en donde se mencionan a la gran mayoría de las personas que vivían ahí, obviamente las cabezas de familia, y aumentamos la familia González de Hermosillo y eventualmente haremos algo para poderlo presentar, ya que fue una fortuna tremenda encontrarme eso que no estaba ni siquiera en un proceso de los de Guadalcanal, me refiero ni de la Inquisición ni de Hidalguía, y estaba erróneamente en el lugar, pero pues, no lo puedo decir, pero empecé a leer los nombres de las personas que vivían ahí y dije, esto no está bien, ese lugar no es el que dice el título del padrón, y efectivamente. Entonces me encontré algo sin querer que lo estamos analizando y lo vamos a arreglar bien para podérselos compartir en un trabajo o en un video para que vean qué chulada. Exponiendo lo de Guadalcanal, ¿no? Y ahora me voy a ir aquí porque quiero mostrarles algo que forma parte de este libro, ¿no? El libro de Guadalcanal de hidalgos, conversos, honrados y pecheros,
en donde hago esta información de los González de Hermosillo, y me gustaría, y de cuál es la base de lo que hablo en el video que les compartí, ¿no? Entonces, aquí lo paso para que vean más o menos de lo que, el contexto ya de lo que hablé allá. Entonces dice, los Hermosillo. Se dice que 3 indicios constituyen una prueba, ¿no? El primer libro de bautismo de la iglesia de Santa María en Guadalcanal se encuentra la información de 2 hijos bautizados en 1550 a 1560 de don Gonzalo García Hermosillo y de su mujer Teresa Rodríguez. Puede ser su segunda mujer. ¿Por qué continuamente yo digo que puede ser, es posible y todo eso? ¿Por qué? Porque en esto de la genealogía tienes que tenerlo con 5 lápidas asegurado para que no se escape. Aquí ya dice, el lunes 21 días de este mes, de año susodicho, bauticé yo, Amador Pérez Clérigo, a Cristóbal, hijo de Gonzalo García de Hermosillo y de su mujer Teresa Rodríguez. Fueron sus padrinos de pila Pedro Yáñez, clérigo, la partera, la Mora, y testigos Alonso Calvo y Rodrigo Hernández, yerno de Alonso Delgado. Y aquí está parte del bautismo que muy generosamente, insisto, Iván González Padilla y Enrique Garibay Castañeda, cuando fueron a Guadalcanal, lo sacaron y me lo entregaron con la condición de que yo pues les transcribiera todos los bautismos y se los pasara. Lo plasmé en el libro, al cual se los dedico, y nunca voy a dejar de agradecerles su loable acción hacia mí, ¿no? Y aquí está la siguiente, que sería el día en 2 días del mes de diciembre de 1550 años, bauticé yo, López de la Torre, a Ana, hija de Gonzalo García Hermosillo y de Teresa Rodríguez. Fueron sus padrinos Amador Pérez Clérigo, que la tuvo, y Francisco de Medina y Miguel Gómez Toledano. Y la partera fue Ángela Rodríguez, y por verdad lo firmé. Y aquí está el precioso bautismo, miren nada más. Y ahora aquí ya continúo yo, ¿no? En lo que digo. ¿Por qué digo que Teresa Rodríguez puede ser la segunda mujer de Gonzalo de Hermosillo? Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en los primeros bautismos, o los primeros hijos, comenzando por Juan González de Hermosillo, el que casa con Ana Rodríguez Magdaleno, nace por el año de 1521, basado en sus declaraciones en varios de los procesos de Inquisición, como por ejemplo el de la mujer de Alonso de Medina, la que era hija de Diego Alonso de Larios y de Isabel López de Bonilla. Ahí declara y dice qué edad más o menos tenía, ¿no? Y ya continuó. Tenemos la certeza que existió el matrimonio de don Gonzalo García de Hermosillo y doña Leonor Sánchez de la Parra. Y estos fueron padres de Ana Hernández de Hermosillo, la cual aquí está el bautismo, y la cual fue mujer de Francisco Díaz de Oliva, el cual, adelantándoles un poco de lo que me encontré, era hijo de otro señor llamado Francisco Díaz de Oliva. Y aquí Ana Hernández de Hermosillo, y la cual sería hija de Gonzalo García Hermosillo y Leonor Sánchez de la Parra. Sería padres de aquí de un niño, que bautizan en 1560, ¿no? Dice, yo, Amador Pérez, a Juan, hijo de Francisco Díaz y de su mujer María Hernández de Hermosillo. Fueron sus padrinos Sebastián García, clérigo, que la tuvo y sacó de la pila, y Gonzalo García Hermosillo, Alonso Rodríguez Yáñez, muy posiblemente el ya deudo, o es que muy posible que por Teresa Rodríguez y ¿me entiendes? Y aquí repitiendo el mismo padrino del otro, Alonso González Holgado. Entonces, muy difícil, a pesar de, pues, no puedo decir la experiencia que tengo en Guadalcanal, los apellidos al final de cuentas significan nada si no vienen compuestos. Entonces, todo el que no sea Hermosillo es muy difícil de ponerlo como pariente, y es a la vez
tan sencillo que sea pariente, que es la cosa más surreal que puede haber, pero en esto andamos, ¿no? Y luego el siguiente sería Juan González de Hermosillo, el viejo, el cual pasó a Indias y era casado con doña Ana Rodríguez Magdaleno, la cual ya hablé, ¿no? De los cuales proceden los Hermosillo de la Nueva Vizcaya. Y Catalina García de Hermosillo, vecina de Ciudad de México y mujer de Diego Gavilán. Esto es Gavilán con versos, sin duda. Y en el libro expongo y hablo acerca de ellos y sus familiares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como lo digo yo, Guadalcanal, inevitable. Al igual que en la mayoría de las partes de España, es un hecho. Pero ya loquear, como lo hacen las personas que quieren forzar o así. Como el día de hoy estuve viendo un video que me manda este caballero Fausto García de Alba, porque es de los García de Alba, en donde una persona estaba hablando de que quería volver a sus raíces, ¿no? Que dice que no se estaba convirtiendo al judaísmo, sino estaba volviendo a sus raíces. Y yo le comento, le digo, bueno, es que eso no tiene nada de malo. Si a una persona le sale el 2% de sangre escandinava y ya se quiere montar a un barco e irse de vikingo a asaltar villas, pues adelante, o sea, su vida, cada quien, o sea, depende qué tan atrás quieres ir en las ascendencias. Nada más, así, entre comillas, ¿no? Es muy posible y basado con las relaciones que don Gonzalo y Teresa Rodríguez también fueron padres o familiares cercanos de Teresa Rodríguez, mujer de Pedro Martín de la Miguela. Estos de la Miguela y los Gómez Toledano muy cerca en Guadalcanal. Lo que hace, volvemos a lo mismo, casi imposible. Por eso es que no puedo terminar y jamás voy a poder terminar al final de cuentas. Mientras no continuemos teniendo acceso a documentos y que vayan saliendo como parte de los protocolos, pues esto nunca se acaba. Pero con gusto lo hago porque al final de cuentas Guadalcanal, fuera de que mis Muñoz de la Barba sean de ahí o no, cosa que todavía está en el aire, los que sí sabemos que son de ahí, pues son como los González Corona, los Álvarez Corona, los González de Hermosillo, los Núñez, que se casan con los Tostados. O sea, tenemos muchos ancestros que eran de aquí. Obviamente los García de Alba, si desciendes de ellos. Entonces, aquí dice, ¿no? El 15 días del mes de octubre de 1558 años, bauticé yo, Amador, clérigo cura de la iglesia de Santa Ana, de esta villa en Guadalcanal, a Juan, hijo de Pedro Martín de la Miguela y Teresa Rodríguez, ¿no? Y padrinos Francisco López, clérigo que la tuvo, sacó de la pila, y Gonzalo García Hermosillo y Miguel Gómez, el cual era Miguel Gómez Toledano, como lo vimos en el anterior, en una de las primeras actas, pues. Y luego está Beatriz González, mujer de Francisco, este no está legible, pero sería en 9 días del mes de abril de 1559 años, bauticé yo, Amador Pérez, cura de la iglesia de Nuestra Señora de Santana, de la villa de Guadalcanal, a Isabel, hija de Francisco, y de su mujer, Beatriz González. Fueron padrinos Gaspar Martín, que la tuvo y sacó de la pila, y Gonzalo García Hermosillo, sus mujeres. Doña María Muñoz, mujer que fue de Felipe López. Ok, en 6 días del mes de febrero de 1559 años, bauticé yo, Amador Pérez, clérigo de la iglesia, a Elvira, hija de Felipe, y nos vamos a la siguiente página. Hija de Felipe López y de su mujer María Muñoz. Fueron sus padrinos Gonzalo de Arcos, que la tuvo y sacó de la pila, y Gonzalo García de Hermosillo y Pedro Sánchez Hidalgo y sus mujeres. Y luego digo aquí lo siguiente, también es posible que el alguacil mayor presente en el cabildo de la villa de Guadalcanal en el año de 1528 esté relacionado con don Gonzalo García Hermosillo, como lo dije anteriormente. Es muy posible, porque pues ahí estaban nada más ellos, ¿no? Y aquí hago un pequeño esquema en forma de sí, no, lo puedo comprobar, hipótesis, lo que tú quieras, ¿no? Juan González de Hermosillo, el cual fue alguacil, y vuelvo a repetir, encontré información con otros nuevos integrantes a esta misma época, un poco antes, ¿no? En 1515, el padrón.
alguacil mayor en la villa de Guadalcanal en 1528 de los honrados señores, porque el cabildo de Guadalcanal hasta 1571 se dividió en hidalgos y pecheros. Entonces, no podemos determinar si quién era hidalgo y quién era pechero al 100%. Aparte que lo hace muy complicado el hecho de que pues la villa tenía cupo, como se le puede decir en su cabildo, de un puñado de personas que eran tenidas como hidalgos y ejercían todos la labor, ¿no? Entonces, muy, muy difícil. Bueno, lo que sí sé es de que Catalina González, la esposa de Alonso Martín, de Martín Alonso, es hermana completa de Gonzalo García de Hermosillo. Como lo sé, basado en diferentes documentos que demuestran la consanguinidad de una Catalina García de Hermosillo que se casa con un Martín Alonso. Coinciden en estas dos personas como hermanos. Y Gonzalo García de Hermosillo, su primera mujer, Eleonor Sánchez de la Parra, la cual tuvo a Juan, el esposo de Ana Rodríguez de Magdaleno, a Catalina, esposa de Diego Gavilán, ¿okay? Y de aquí ya sale que la hija de Catalina y de Diego Gavilán casa con un nieto de Catalina González que se llamaba Martín Alonso. Y ustedes pueden ver ese bautismo en la Ciudad de México, que declara, por cierto, que se dispensaron en ese grado. Y Gonzalo, residente en Zacatecas, esposo de Ana Espinosa. Y aparte aquí ya agrego que Cristóbal, bautizado, Ana y Juan, obviamente, por la fecha de nacimiento de 1560 más o menos, un poquito antes, un poquito más, o sea, coincide con haber sido hijo de la segunda mujer, a menos que haya más Gonzalo García de Hermosillo, lo cual es muy probable. ¿Por qué? Porque, insisto, me encontré nueva información donde hay más González de Hermosillo viviendo en 1515, entonces esto abre ya un abanico de posibilidades. Pero digamos que esto es lo que hasta el momento sabemos, ¿no? Lo que podemos probar, no lo que dice la leyenda. Y ahí dice, entre los viejos pobladores de San Luis Potosí se encuentra Gonzalo García Hermosillo, el cual obviamente estaba en Zacatecas, pasa. Y ya aquí aparece el testamento de su mujer, ¿no? En el nombre de Dios, amén. Sepan cuántos esta carta de testamento y última y final voluntad vieren como yo, Ana de Espinosa, y viuda mujer de Gonzalo García Hermosillo, difunto, que Dios tiene, vecina que soy de este pueblo, San Luis Potosí, y también de San Luis Potosí. Y ellos tuvieron por hijos a Diego de Hermosillo y a doña Ana de Hermosillo, mujer de Pedro Narváez y Corrales. Y estos, por el lado de Ana de Espinosa, pues están relacionados con los Santa Cruz, ¿no? Que también pasan a la Nueva Galicia en Santa María de los Lagos. Entonces vamos a ver aquí el siguiente. Lo que saca aquí es cuando el hermano, que es Juan González de Hermosillo, el muy conocido pase a Indias, donde dice que Juan González de Hermosillo, labrador, vecino de la villa, dice que Gonzalo de Hermosillo, ¿no? Su hermano. Y aquí aparece, ¿no? Y yo aquí empiezo desde ese momento a formular, ¿no? Podemos corroborar que Juan González de Hermosillo y su familia residieron en las minas de San Luis Potosí con la declaración del padre beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, Francisco Muñoz Borges, donde dice que una hija de Juan González de Hermosillo, vecino de dicho pueblo de Jalostotitlán, venía preñada de San Luis de un pariente suyo. Eso dijo don Rodrigo de Olivares, el cual era, curiosamente, su abuelo era, y sus abuelos, no paternos, sus abuelos maternos eran de Guadalcanal, precisamente, que es otra familia que vinculé y que después hablaremos, que es muy interesante porque tiene mucho enlace con los Rodríguez, que se unieron a los de Portugal y hicieron el nombre de Rodríguez de Portugal en la Nueva Galicia. Y aquí los hijos, ¿no? de Juan González de Hermosillo, que es obviamente Leonor, y luego Juan González de Hermosillo Hermoso, Teresa González de Hermosillo, María Beatriz
González de Hermosillo, Diego Alonso Ramírez del Pedroso, Gonzalo de Hermosillo, Francisco Muñoz Cabeza y Cristóbal Muñoz de Hermosillo. Y acá nos vamos a lo que es también que hablé precisamente en la conferencia esta acerca de dónde sale la fecha o dónde nace Gonzalo García de Hermosillo, que ayuda, ¿no? En el proceso contra Juan Escudero Barbero, médico de 1572 en las minas de Zacatecas de la Nueva España. Este proceso lo encontré en Family Search, pero por alguna razón Family Search dejó de dar acceso a la Inquisición. Gracias a Dios, en Memórica, Memórica se llama la página, no sé, bueno, en el Archivo General de la Nación tenemos acceso a los mismos documentos, ya que los encuentro, ¿no? Dice, testigo, Licho Gonzalo de Hermosillo, testigo susodicho, presentado por Juan de Escudero, ¿no? Y aquí dice a las preguntas, dice, la primera pregunta dijo que este testigo conoce al susodicho que habla y es donde dice la edad que tiene y todo. Miren, aquí vamos a ver. Vamos a ver. Donde dice que... Bueno, el punto es de que dice que tiene 7 años en Zacatecas. Y si le agregas, ¿no? 7 años y se los quitas a 1572, pues por el 64-65 llega a Zacatecas y tiene 30 años. Entonces le quitas 30 años a 1572, nace por 1542 y es precisamente lo que yo digo en la conferencia. Y aquí está. Cualquiera que lo quiera puede tener acceso a este proceso de Juan Escudero Barbero, el cual está tremendo. Lo acusan de haberse casado 3 veces y es una cosa bonita ver esos procesos porque como tienen información, incluyendo la firma del hermano de nuestro ancestro, que está aquí, Gonzalo Hermosillo, Gonzalo García de Hermosillo, y aquí está, ¿no? Entonces, pues esto es todo en este video y estén atentos a más y no se les olvide que la nueva información de Guadalcanal es muy prometedora y vamos a tener más información que les voy a ir pasando porque vale la pena. Y llegamos al fin de este episodio y se despide su anfitrión Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, compartir y escucharnos también en Spotify. Que tengan una buena noche y hasta pronto.